Megalabs. Somos bienestar. Un gusto estar nuevamente en Chile. Creo que este hilo bañado o rodeado entre montañas blancas y mar me produce una alegría especial. Además tengo el gusto siempre de ver amigos tan particulares, amigas tan especiales, el Chile que se ha vuelto como unos países donde siempre me genera una alegría especial, además de compartir mis experiencias con colegas tan calificados como los que encuentro siempre en Chile, en Santiago o ciudad tan grata y amable. Bien, mis comentarios eh, en esta reunión estarán más orientados a esa visión particular de el manejo de la depresión. Y lo he titulado de alguna manera depresión o depresiones, porque quisiera hacer claridad en el sentido de que no hay, a mi juicio, y es lo que intentaré desarrollar en esta perspectiva, una única depresión, sino que hay una pluralidad en sus calas. Tiene muchas formas de presentarse, tiene formas particulares de acuerdo a las características del cuadro clínico. Sin embargo, eso lo dejo abierto para la discusión. Y esto además tiene la motivación de tener una nueva molécula que en América Latina y en el mundo se hace más pujante, como es la vilazodona, que tiene ciertas particularidades en este sentido. Agradezco a la Casa Megalars, a Raúl, al Ignacio Tawada, a Raúl Bácaro, que han tenido la consideración de invitarme a presentar mis opiniones. Muy bien. En ese orden de ideas, creo y se hace necesario hacer una conceptualización de los procesos. En términos de cifras, cuando nosotros pensamos en los diferentes estudios, yo creo que el más ambicioso ha sido el estudio de Deborah Kestel, o capitaneada, pero por la OPS, donde vemos que en general, en términos de años de vida ajustados por discapacidad, el 59% corresponde a enfermedades no transmisibles, es decir, hay un vector determinado, pero ese 59%, el 20%, la quinta parte, corresponde a trastornos mentales, neurológicos, abuso de sustancias o suicidio. Es decir, estamos frente a un reto particular en el sentido de que el quien no piense en salud mental, en psiquiatría, en los trastornos mentales, estamos dejando de lado cualquier programa de política pública porque quedaría incompleto de cierta manera. Pero cuando uno le ponemos un foco, y estos son los datos que presentó posteriormente la misma OBS, si ustedes ven, en términos de carga de enfermedad, ellos los clasifican, los organizan en quintiles, que en realidad los porcentajes no hay una diferencia significativa, pero el primer bloque, el primer quintil, incluye a Chile. Es decir, quizás las posibilidades de que un sujeto tenga limitaciones para desplegar sus alas en la vida cotidiana, pues Chile hace parte de este grupo que está teñido en rojo, como lo ven en los números y como lo ven en el mapa presentación. Y obviamente, si volvemos, hacemos una mirada retrospectiva a los datos de 2017 y miramos en términos de patologías, sin duda lo que nos había dicho desde hace 25 años la Organización Internacional del Trabajo, la depresión es la entidad, ausencia laboral en mujeres, nos había dicho en ese entonces. Y si ustedes ven los estudios, lo corroboran, que definitivamente la depresión y los trastornos de ansiedad son las enfermedades más comunes. Obviamente aparece ahí un variopinto de cuadros, si ustedes se dan cuenta, hay de todo: trastorno del espectro autista, trastorno bipolar, psicosis, aún cuadros asociados a dolor, pero definitivamente la depresión ocupa de manera significativa el funcionamiento de la vida ordinaria de muchas personas. Quiero traer este par de estudios, uno quizás por el origen, es un colega muy reconocido chileno, el doctor Benjamín Vicente, que tomando el instrumento del CI en ese entonces,
2009 para revisar los datos en América Latina y población hispana en Estados Unidos, y definitivamente la depresión mayor y lo que en ese entonces se conocía como distimia, esos trastornos depresivos de curso crónico, pues ocupan el lugar más preponderante. Y también los datos nuestros, que les haré algo de foco, pero podríamos decir, Colombia tiene la particularidad de tener 4 estudios, 1993, 1997, 2004, 2015. Y en el último decimos que Colombia, país donde ejerzo mi práctica clínica, 1 de cada 10 colombianos han tenido, tienen o tendrán en algún momento de su existencia un cuadro clínico de estas características. Y si hacemos un poco específicamente sobre depresión mayor, si ustedes ven, quizás la particularidad es que la proporción de mujeres y hombres en otros países es distinta, es una proporción de 3:1. Aquí de alguna manera tiene una similitud cuando contamos todos los trastornos afectivos, pero si hacemos un foco sobre depresión mayor, vemos que hay una particularidad distinta. Muy bien, podríamos decir que en esta perspectiva hay una mirada de lo que serían las expresiones clínicas de los cambios biológicos que suceden en un individuo, que definitivamente hay una constelación de síntomas que tienen que ver con actividades. Quizás si algunos consideran que es el síntoma autor, es decir, esa incapacidad de sentir, de disfrutar las cosas cotidianas como el anhedonia, un síntoma que aún amerita que sigamos estudiando y profundizando en él, estaría comprometida la función dopaminérgica. Todo lo que estaría no solo en la incapacidad de sentir, sino en la motivación, en el arrancar o en las dificultades para concentrarse, lo que algunas personas terminan diciendo eh, que le olvida, ¿no? Que tiene una relación directa entre la atención y la concentración, toda la función noradrenérgica, sin duda los procesos colinérgicos estarían más asociados a el sueño, y por qué no lo que algunas personas dicen en esa época, no recuerdo, se me van las cosas, que podría tener una relación en ese sentido. Todas las del factor neurotrófico relacionados con todos los procesos biológicos de la ansiedad y la hipercolesterolemia, y sin duda la actividad serotoninérgica, que tendría que ver en uno de esos síntomas capitales, a lo mejor en atención primaria, pero es el compromiso de las funciones vitales, el compromiso sobre el sueño, el rechazo de los alimentos, que muchas veces como elemento clínico se traduce en pérdida de peso y definitivamente la sensación de tristeza. Entonces, si nosotros vemos, necesitamos, quizás cuando pensamos en hacer un diagnóstico, un tratamiento de depresión, tener una visión mucho más amplia que incluya toda una constelación de compromiso de todos esos neurotransmisores. Entonces yo creo que habría 2 consideraciones. Lo primero es que si ustedes están de acuerdo, si tenemos la consideración que estos son los síntomas de depresión, habría muchas caras, porque vemos lo que serían las depresiones mayores como un episodio, o quien ha tenido nuevos episodios ya como un trastorno, o las recurrencias que otras clasificaciones lo conocen, como quien tiene un episodio depresivo después de 6 meses, como una depresión mayor recurrente. El episodio depresivo que hace parte del trastorno bipolar, tanto 1 como 2, los procesos adaptativos, lo que se conocía como las distimias o depresiones persistentes, o a los clínicos asociados a sustancias, por ejemplo, anticonceptivos orales, y lo que sería en general la perspectiva de los episodios depresivos, del trastorno depresivo. Entonces podríamos decir que en términos de elementos clínicos tenemos un paciente que tiene una tristeza vital y profunda que envuelve todas las áreas de funcionamiento del sujeto, que empieza a sentir una pérdida de interés por las cosas cotidianas de la vida, que tiene pérdida de peso en la mayoría de los pacientes, generalmente más de un 5% del peso corporal. Otros tienen aumento de peso, que es lo que Painkel denominó como depresiones atípicas,
compromisos del sueño, pero el sueño generalmente, el paciente que tiene una depresión, esas depresiones que tiene una carga biológica, es el insomnio de despertar temprano. Es decir, es el paciente que empieza a pone la persona que pone el despertador para empezar sus actividades cotidianas y se despierta 2 horas antes a esperar que suene el reloj. Entonces es una de las características sustanciales, el lentecimiento de la vida, como que todo el mundo pesa más, entonces por eso motoramente y psicológicamente los pensamientos los más ralentizados, está mucho más comprometido, sensación de cansancio, como que la batería básica está comprometida. La 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 característica central y quizás que nos puede a lo mejor traer diferencias clínicas y es la cognición de estos procesos, es decir, las ideas de minusvalía, de poca cosa, yo la peor de todas, decía Santa Teresa de Jesús, o las ideas de culpa, de reproche, de autorreproche. Las dificultades de concentrarse y sin duda uno de nuestros retos fundamentales que son las ideas suicidas, las ideas relacionadas con la muerte que tienen una particularidad especial. Entonces yo creo que en esto un auditorio está calificado, digamos que no hemos tenido modificaciones dentro de la última versión, decimos que hay los criterios básicos, tristeza y pérdida del gusto por las cosas de la vida, cambio del peso, insomnio o hipersomnia, generalmente retardo musicomotor o esa sensación de agitación que a veces nos lleva a pensar en las depresiones bipolares, cansancio, sentimientos de culpa, dificultades para concentrarse y sin duda las ideas relacionadas con la muerte. Con eso, si nosotros lo tenemos presente durante 2 semanas, es decir, cambios en el funcionamiento previo, presencia de síntomas y compromiso de la funcionalidad, decimos que tiene un trastorno depresivo mayor. Pero también la duda que tenemos es que cuando nosotros vemos estas cifras que nos muestran todos los estudios epidemiológicos, ¿por qué no reconocemos este tipo de cuadros clínicos? Yo diría que hay 3 elementos fundamentales. Uno, primero, es que la emisora, el parlante de las emociones se vuelve el cuerpo. Entonces muchas de estas quejas somáticas, estas cefaleas, estos dolores musculares, estas molestias gastrointestinales, muchas veces encubren cuadros depresivos y quizás por ese viejo dilema cartesiano y esa actitud vergonzante hacia los fenómenos mentales, emocionales, pues prefieren intentar verbalizar frente a un hecho físico. Lo segundo es la manera de cómo estos síntomas los intenta traducir con su propio lenguaje las personas, entonces lo normalizan, pero como el tiempo, el mundo estaba hecho un caos, la situación es mucho más compleja, entonces, ¿cómo no me voy a estar triste? ¿Cómo no voy a estar apabullado? O psicologizarlo, poner, relacionarlo, es que yo siempre en Navidades me deprimo, no es que es la época del cumpleaños, deber ir uno de los familiares, en general, siempre existe una forma de poner un proceso psicológico y otro, y sin duda que es nuestro reto, sigue siendo nuestro gran reto para los profesionales de la salud mental y es la lucha contra el estigma, la posibilidad de cambiar en ese sentido en la forma de ver el mundo, de, de sentir las cosas, como esa marca, esa huella, como si fuera la voluntad que no pudiera, y entonces siempre se escondiese cualquier tipo de manifestación mental o emocional. Y tenemos que seguir en esta, no podemos cansarnos en esta batalla contra el estigma en las enfermedades mentales. Quizás tenemos que generar otra forma de expresión, de empoderamiento, o alguna de estas particularidades. Muy bien. Pero si ustedes ven, cuando nosotros vemos, tiene una particularidad. Si nosotros tomamos todos estos elementos clínicos, si nosotros vemos, existen 256 combinaciones de los síntomas asociados a depresión. Y nosotros podríamos decir que si pusiésemos en un sistema, habría una multiplicidad en las características. Podríamos organizar en 3 grandes bloques. Uno, lo que sería todo lo ideacional, la capacidad de pensamiento y concentrarse, los sentimientos y los estados del ánimo y los que se pondrían en el cuerpo, en el comportamiento.
Cuando yo tomo estos síntomas y los menstruo, podría encontrar cerca de 257 combinaciones de expresiones de los cuadros clínicos. Es decir, definitivamente aquí tendrá un lugar a futuro la psiquiatría personalizada, porque cada paciente, y en esa medida la aparición de nuevas moléculas, pues nos presta unas particularidades en este sentido, porque nos va a permitir reconocer e identificar de mejor manera. Pero también los podemos agrupar, quizás las columnas de acuerdo a esas particularidades, la visión de lo que serían esas depresiones que algunos les decían endógenas o las depresiones melancólicas, que la Escuela de Cataluña los ha defendido con unas características muy propias, que hay más enlentecimiento psicomotor, que hay más empeoramiento matinal, que no tienen un hecho precipitante. Lo que es las depresiones atípicas, es decir, que tiene una expresión distinta a lo que sería como el patrón, la norma más, el paciente que come mucho, que duerme mucho, tendríamos los síntomas psicóticos asociados a la depresión, lugar muy importante. Allí cada vez cobra más espacio los antipsicóticos nuevos de segunda generación, donde es una alternativa significativa, es decir, los síntomas psicóticos asociados a los síntomas afectivos. Y lo otro, que en un país mío de trópico, pero es una novedad, cada vez encuentro más datos, comparto con ustedes y me enseñan mucho cuando digo que son las depresiones estacionales, es decir, en el sentido de que en épocas como el otoño y el invierno, las tasas de prevalencia en los cuadros depresivos aumentan mucho. Pero sin duda el otro gran reto es las comorbilidades. Es muy común. Si ustedes se dan cuenta, cerca de una 3/4 de los pacientes con trastornos depresivos tienen otras patologías asociadas, es decir, desorden de ansiedad generalizada, eh, fobias específicas o trastornos de ansiedad social, desórdenes de estrés postraumático, abuso de alcohol o sustancias. Me detendré un poquito y, ¿por qué no también cuánto patologías tan específicas con tanta carga psicopatológica como el trastorno obsesivo compulsivo muchas veces se incluyen o se esconden detrás del cuadro depresivo, los déficits de atención, hiperactividad? Aquí hay colegas que trabajan con mucho juicio y con mucho rigor en este tema, y los trastornos de personalidad. Muy bien, sobre este panorama, sobre esta visión clínica, yo creo que el reto grande del clínico es tener una alternativa de tratamiento. Quizás lo primero, independiente de todo, cualquier medicamento, todos los desarrollos o aún todas estas terapéuticas que cada vez toman más vigencia, como el procesos como la neuromodulación, el primer remedio de nuestros pacientes los tienen ellos mismos. El ejercicio siempre estará en la primera línea de cualquiera de las guías. Es manejo, ojalá hiciera por lo menos 20 minutos diarios, ojalá lograra completar 150 minutos semanales como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, pero siempre debería ser una recomendación implícita en nuestros pacientes. Y este es un metaanálisis suficientemente conocido de ustedes, que es el metaanálisis de Andrea Cipriani, que como ven allí hay todos los antidepresivos medidos tanto en términos de eficacia como en términos de qué tanto de efectos secundarios. Y si ustedes ven, la vilazodona ocupa un lugar significativo, es decir, no es un antidepresivo que no haya sido venido como tal, tiene ya unos años. El metaanálisis del profesor Cipriani es del año 2018, y ya esta línea se hacía más robusta y se ha hecho más robusta con el paso de los días y con la experiencia. Y si ustedes se dan cuenta, en términos de eficacia, es decir, es un antidepresivo eficaz, seguro, sencillo de usar, y en términos de efectos secundarios tiene la bondad. Y siempre tenemos que pensar que hay alternativas, que no todos los pacientes, que solo un porcentaje mínimo responde en la primera línea de tratamiento que quizás tenemos o los que hemos usado con mayor frecuencia, y debemos tener en la cabeza la posibilidad de buscar una nueva alternativa en este sentido.
Y en esto las guías, hay diferentes guías, ustedes conocen, las CANMA han logrado construir un consorcio muy significativo que se preocupa por estarlo actualizando de manera constante. En la 2016, donde ustedes ven que en general hay un listado de antidepresivos de primera línea, y quizás la novedad estaría en la del 2023, donde ustedes ven que la primera línea de tratamiento pues están los inhibidores de recaptación de serotonina, generalmente, pero allí ya aparece una molécula como la diazodona con unas bondades en términos de eficacia y en términos de efectos secundarios. Y quizás para muchos de nosotros es la guía de referencia con la que orientamos nuestro quehacer diario, nuestra práctica clínica diaria. Muy bien. Entonces, no todos, no. Definitivamente tenemos que tener en la cabeza esta amplia constelación de posibilidades terapéuticas, porque no todos todos los pacientes con una depresión responden de la misma manera. Seguramente vamos a orientar más nuestro tratamiento si tenemos síntomas nucleares per se, síntomas afectivos, o si tenemos definitivamente el patrón de sueño como una de las quejas o el motivo de consulta inicial. El paciente que viene quiere solucionar su problema en primera, quiere dormir mejor para poder funcionar mejor, o en la tipicidad. Entonces, tenemos que tener recursos terapéuticos en ese sentido. Estos son datos nuestros, colombianos. Publicamos recientemente en la revista de la Asociación Colombiana que tenemos hoy Neofactor de Impacto Significativo acerca de depresión resistente. Solo las cifras son significativas, son importantes en términos de depresión resistente, pero yo siempre insisto, antes que pensemos en hacer diagnósticos de depresión resistente, descartemos que si el diagnóstico es acertado, si estamos dando el tratamiento adecuado, si los pacientes están siguiendo nuestras indicaciones, y si sin duda tenemos una perspectiva realmente de depresión resistente, que las hay y el porcentaje es significativo, pero volvemos juiciosos y rigurosamente nuestros pacientes. Porque si ustedes ven, hay soluciones en ese sentido cuando hablamos de depresión resistente, pero lo primero es descartar es que no sea una pseudo resistencia, y miremos en ese sentido qué tantos tratamientos ha tenido, si ha tenido más de 2 tratamientos en condiciones ideales, si ha sido los que definitivamente han seguido las guías, si el paciente lo ha tenido durante los tiempos que le hemos indicado, y en ese sentido tendríamos que tener mucho rigor. Hoy en día existen alternativas que todos las hemos tenido ustedes en los debates académicos y afectuosos que he tenido, alternativas, aparecen las ketamina, las mezclas que recomienda la FDA y clozapina, que es una alternativa como tal. Y entonces tengamos presente, lo decía Mauricio Fava, aumentemos la dosis antes de entrar en esto, combinemos antidepresivos, cambio de fármaco, de familia de fármaco, o potenciemos como tal, con esas alternativas. Litio, eh, todos los agonistas de serotonina, anfetaminas, en fin, una alternativa. Y aquí está quizás una perspectiva interesante, que es la aparición de un antipsicótico de segunda generación como el brexpiprazol, que ha tenido un lugar importante y cada vez en términos de estos pacientes que no tienen respuesta, puede ser una posibilidad migrar de dosis de 0,5 a 4 miligramos. Tendría un lugar significativo. Muy bien, y sin duda todos los medicamentos eh, no son suficientes, es decir, un medicamento no le cambia la vida a nadie. Entonces la posibilidad de experiencias emocionales correctivas a partir de la psicoterapia, generar combinaciones y todo lo que exige desde los procesos de neuromodulación, que cada vez tenemos datos más interesantes, y la terapia electroconvulsiva. Solo quiero hacer una pintada para darle correlato, para argumentar en mayor profundidad lo que decía inicialmente. Como lo decía, hay muchas formas de presentarse la depresión, pero también en otros cuadros hay síntomas depresivos. Quizás el primero, quizás el más importante, es
esas depresiones con excitabilidad, con pensadera, con hipersexualidad, muchas veces y con antecedentes familiares, son prolegómenos de un trastorno bipolar. Los pacientes vienen a nuestro consultorio cuando están tristes, pero cuando están contentos van a las fiestas del barrio, a las fiestas del pueblo. Entonces, ese estudio de los nórdicos lo muestra. Es un estudio hecho sobre una muestra de pacientes reclutados para un ensayo clínico controlado que, como bien lo conocen, tiene un rigor significativo. Pero cuando los vimos en la calle del frente, cuando los vimos adelante, 20% de esos pacientes tenían un trastorno bipolar y quizás se hubieran beneficiado de haber recibido el estabilizador. Lo otro es el gran reto de la demencia. Sin duda, si ustedes ven, ese rostro, ese apagamiento, esa apatía es un síntoma importante, o que se presenta con expresiones de agresividad, de hostilidad hacia las personas tempranas o síntomas psicóticos, pero cuando ven síntomas afectivos es el que ocupa con mayor frecuencia. Y este metaanálisis coreano lo ve, la depresión ocupa un lugar significativo de estas características y toman un lugar muy importante. Y sin duda allí algunos plantean que el comillas pródromo o las fases tempranas de los trastornos neurocognitivos empiezan por síntomas afectivos. También es un reto significativo en abuso de sustancias. Si ustedes ven, la depresión aparece con mucha frecuencia en los trastornos de abuso de sustancias, por alcohol, y quizás es un reto importante para el clínico que tiene esta visión de patología dual, evaluar más que el síntoma que sucede muchas veces del abuso, evaluar los síntomas afectivos debajo de ellos. Muy bien. Sobre ese orden de ideas, quiero cerrar mi presentación de las múltiples claras en un cuadro clínico que, como ustedes lo saben, trabajamos, el grupo nuestro está mucho más enfocado en ese sentido, como son los síntomas, la esquizofrenia, entonces los estados de un alto riesgo. Este es uno de los libros, a mi juicio, y los artículos de los primeros datos de Huber de psicosis temprana, y muchos de esos adolescentes empiezan con síntomas depresivos y nos debe obligar a descartar sin duda qué sucede, cómo son las formas de funcionamiento previo, porque muchas veces creemos que es una forma de retracción de adolescentes, pero si nosotros hacemos una historia mucho más amplia, el aislamiento, la percepción del mundo de esa manera particular, aún alucinaciones sensoperceptivas, podríamos atinar en este sentido. Muy bien, no quiero cerrar, me produce mucha inquietud los datos de suicidio de Colombia, es decir, podemos decir que en el mundo, pero tomo los datos de mi país, y entonces ha habido un incremento significativo y un reto particular. Y en depresión mayor, sin duda, es quizás una de las correlaciones más directas, y en ese sentido, sobre estas cifras, no podemos desfallecer en la manera de hacer campañas. Invito y por eso la que llevamos ya cerca de 8 años, prevenir es preguntar, es decir, muchas veces preguntarle a nuestro vecino, a nuestra pareja, a nuestro amigo, cómo es, tiene ideas relacionadas con la muerte, la vida ya no tiene sentido, yo ya cumplí mi misión, salva vidas. Con una pregunta es más que suficiente. Muy bien, cierro esta tercera parte dejándole la inquietud de la posibilidad dentro del arsenal terapéutico de ustedes de una molécula de las que van a disponer, que es una sustancia que tiene un enfoque distinto. Es decir, es uno de estos antidepresivos que ha tomado un grupo o un hombre de una familia, tiene un ejercicio multimodal porque actúa de una manera distinta sobre los neurotransmisores, como es la vilazodona, y sin duda será una molécula que enriquecerá el arsenal terapéutico de sus pacientes con depresión. Entonces, si ustedes ven,
¿Por qué surge una molécula de estas características? Sin duda, porque como lo mostrábamos en el STAR-D, los pacientes que responden de manera directa es cerca eh, de un 40%, es decir, 6 de esos pacientes en la primera línea de tratamiento no es suficiente. El paciente quiere soluciones y lo que llamamos o llamábamos en mi época, los tiempos de latencia son muy amplios y necesitamos algo que tenga resultados en ese sentido, que pudiera tener impacto sobre lo que más le disgusta a los pacientes, los eventos adversos relacionados con el peso. Un chico o una chica que debuta, pues no quiere tener un aumento de peso significativo, el compromiso con la sexualidad. Los adultos jóvenes tienen allí una de las quejas grandes que nosotros vemos en nuestra consulta y en nuestra clínica diaria. Entonces, en ese sentido, surge una alternativa como el vilazodona, que tiene un mecanismo particular. Es decir, ustedes recuerdan, lo primero que tuvimos fue tricíclicos, que eran duales, por decirlo de alguna manera, duales, pero con una gran cantidad importante de efectos secundarios, inhibidores de recaptación de serotonina, inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, por eso les decíamos duales, pero quizás la vilazodona tiene una particularidad, es decir, que empuja, es un agonista parcial de la serotonina, pero a la vez tiene es un inhibidor de la recaptación. Entonces estas acciones generan una sinergia, es decir, de una manera potente y selectiva, impiden la recaptación de serotonina, pero también igual y de alguna manera como moléculas precursoras hacen un agonismo parcial sobre el receptor 1A de serotonina, como sucedía, por ejemplo, por la buspirona, y por eso esa actividad ansiolítica. Entonces, sobre esa actividad y además tener el mecanismo asociado de interferir sobre los aportadores de norepinefrina y dopamina que genera toda esta activación, pues lo hace una molécula quizás distinta, audaz, novedosa y si ustedes ven, tiene la particularidad de tener esta actividad sobre estos dos neurotransmisores que nos inquieta en lo que sería la farmacodinámica de los antidepresivos y además tiene pobre actividad sobre otros neurotransmisores y por eso el perfil de efectos secundarios es mucho más bajo. Entonces, en este sentido, en la medida, los inhibidores de recaptación de serotonina generan una respuesta que es mucho más lenta en esos procesos de los autorreceptores y en ese sentido el agonismo, la capacidad de generar mayor respuesta en los receptores 1A de serotonina, la hipótesis es que esto va a generar una respuesta mucho más rápida en términos de respuesta clínica, es decir, vamos a ver resultados más pronto en lo que usualmente lo vemos con las otras moléculas que disponemos actualmente. Entonces, esto pues se hace muy halagüeño porque en la primera semana tenemos disminución de síntomas ansiosos y la mejoría de síntomas afectivos. Estos son los cuadros, los ensayos, los clásicos, los ensayos pivotales, y si ustedes ven medidos con la escala de Stuart Montgomery y Mary Asberg, desde la primera semana se está distanciando del placebo y encontrando una respuesta significativa. El medido también con la escala de David Hamilton, la de 17 ítems, y en la impresión clínica global, tanto subjetiva como objetiva, es decir, para el clínico y para el paciente. Y es también en esta misma evaluación, en términos de medición o la métrica con Hamilton A, también ven ustedes que tiene una respuesta muy favorable. Entonces, mejorarse en síntomas depresivos, mejorarse en síntomas ansiosos, pues trae una respuesta mucho más favorable. Y por eso en ese sentido también hay datos en otras patologías. Hay datos de depresión mayor, hay datos de trastorno de ansiedad generalizada, desde dosis de 20 miligramos, pero 20, 40 miligramos, se dispondrán de 10, 20 y 40 miligramos, y es una posibilidad
significativa. Quizás hay algunas descripciones en la particularidad de los efectos gastrointestinales. Se ha descrito algo, es importante para hacerle claridad a los pacientes. Muchas veces nos llaman al segundo, al tercer día. Y son efectos que son transitorios, que van a pasar y no tienen una marcada severidad. Generalmente están entre leves y moderados. Quiero llamar la atención sobre estos datos, y es que definitivamente lo que sí han mostrado los diferentes ensayos es que sobre la actividad sexual no tiene un compromiso significativo. Si ustedes ven las Ns, las L son interesantes, pero donde se han agrupado todos los pacientes con diagnóstico, unos números significativos, y los porcentajes son ínfimos en tanto en las dosis de 20 como en la dosis de 40 miligramos sobre la sexualidad. Y el otro gran reto, una exigencia a veces del mundo moderno, es el compromiso del peso, que mucho les preocupa a nuestros pacientes, las preguntas de manera diaria. Pero este medicamento me sube el peso, y quizás en eso sí los datos nos muestran que con mucha confianza lo podemos decir. Entonces, generalmente la manera, o como ha sido la experiencia nuestra, empezamos con dosis de 10 miligramos y vamos de acuerdo a la respuesta subiendo a 20 y a 40 miligramos. Es importante recomendarle a nuestros pacientes que en lo posible coman alguna proteína, que tengan algún alimento en el estómago, para que tenga la posibilidad de liberarse de manera adecuada. Muy bien. Reto clínico cada vez objeto de mayor estudio: cómo retirar la medicación. El síndrome de discontinuación es una de las preocupaciones nuestras cuando tenemos un paciente que ha mejorado, y tenemos que tener siempre presente que no se puede retirar de manera brusca, no de manera abrupta, sino debe hacer una reducción gradual de las dosis y luego dejar. Esto es un comentario práctico, no académico. Luego dejar día de por medio para irlo retirando paulatinamente y evitar este síndrome. Muy bien, yo siento que aquí la virazodona es un antidepresivo con fortaleza como antidepresivo, pero quienes tengan ustedes por preocupación por el funcionamiento sexual y otros antidepresivos, el compromiso de la sexualidad, de la función sexual más que de la sexualidad, o que sientan que les preocupa engordar, o síntomas ansiosos predominantes, pues es una alternativa que no deben de considerar en el día a día. Solo algunas maneras de conclusión. A mi juicio, lo primero es una punto de vista que para ustedes seguramente estarán de acuerdo, que la depresión no es un cuadro como a veces lo vemos, único, homogéneo, un bloque, sino es multifacético, tiene muchas formas de expresión. Hemos avanzado de manera importante, pero no debemos desfallecer en seguir desarrollando la investigación. Y de vilazodona llevar, que es una molécula con un mecanismo de acción distinto, SPAL, como ha sido acompañado por su particularidad de inhibir los transportadores de serotonina y noradrenalina, y ese agonismo parcial sobre los receptores 1A de serotonina. Los datos son suficientes para mostrar que se distancia del placebo el trastorno depresivo mayor, que sin duda ofrece ventajas, ofrece favorabilidad en la calidad de vida del paciente en términos de sexualidad y aumento de peso, que hay algunas molestias de efectos secundarios gastrointestinales que siempre los debemos tener presente, que lo debemos dar con comida. La recomendación a nuestros pacientes es que deben tener comida, y que sin duda ese paciente terminará siendo como lo que será la psiquiatría personalizada, con un perfil. Bien, en este camino todavía largo y tortuoso que nos falta, yo creo que la frase de Clemente Estable bien lo resume para seguir y motivarnos a seguir investigando. Que la utopía sea tan fuerte que parezca razón, y que la razón sea tan bella que parezca utopía. Bien, muchas gracias por su atención.
Mega Labs. Somos bienestar.